A ver, ver la charla. Bueno, pues bienvenidos todos los que estáis aquí, el Maski también. Muchísimas gracias por venir. La verdad es que gracias a esta situación nueva hemos empezado a hacer este tipo de actividades online que bueno, nos han dado pues una posibilidad de traer a gente pues que bueno, está más lejos, como puede ser en este caso Bea. Y bueno, estoy súper contenta de poder hacer esto, de poder compartir con todos vosotros esta charla y bueno, todas las que estamos haciendo cada sábado a las 6:30. Así que los que no nos conocéis, pues os animo a que entréis en la web y veáis la programación, que bueno, son todas muy interesantes y aprendemos mucho. Y bueno, creo que estamos en una época en la que es muy importante pues, aprender cosas que nos van a permitir pues, bueno, vivir mejor, pase lo que pase, y sea como sea la circunstancia, ¿no?, que nos rodea. Sí, perdonar que soy el eco, ahora yo me voy a callar enseguida. Bueno, qué bien, ¿lo habéis apagado? Perfecto. Bueno, pues hoy tenemos a Beatriz Cuairán, es muy interesante esta mujer. La verdad es que nos conocemos desde hace bastantes años, ella vino antes de que realmente el hotel estuviera abierto, yo creo que ahora lo menos 8 años o algo así. Y bueno, ya vino aquí de la mano de una amiga, pues me la presentaron como una persona pues muy especial, ahora nos contará un poco cuáles son sus dones, pero bueno, hay cosas que tú me contaste el día que viniste aquí, por ejemplo, que me dijiste, no, Sonia, tú aquí vas a terminar haciendo tú las sesiones. Por aquel momento, bueno, yo venía del mundo de la empresa, del marketing, y yo íbamos a montar un hotel, iba a tener a mis profes y a mis terapeutas. Jamás imaginé que acabaría yo dando las clases, haciendo terapias y un montón de cosas. Y quien me lo dijo fue ella. Y luego la vida, pues no sé, ha ido pasando y ahora miro atrás y hablo con ella y digo, madre mía, pues ha pasado lo que me dijo, ¿no?, esta mujer. Entonces, bueno, ya os digo, la conversación con ella, sabe lo que sea, es siempre súper interesante y el tema de hoy creo que nos interesa a todos, son cosas que nos generan mucha curiosidad y bueno, no me voy a enrollar más, voy a darle paso a Beatriz y que nos hable, bueno, ha escrito un libro muy interesante, esto es como un pequeño fragmento de lo que hay en ese libro y, en fin, Beatriz, te doy paso. Fenomenal, cariño, muchísimas gracias, Sonia, muchas gracias. Bueno, muy bienvenidos a todos los conocidos y a todos los que no os conozco y que espero en un futuro ir allí en persona y poderos conocer, porque como ha dicho Sonia, además yo cuando estuve 10 días y realmente pude vivir lo que es Maski en toda su esencia y desde luego también es un sitio que se sale bastante de lo común. Es que yo no sé, lo de casa rural no le pega demasiado porque es mucho más que una casa rural. Además de las terapias, además de la comida y además del tipo de personas que nos aglutinamos allí, ¿no? Así que yo estoy muy agradecida a Sonia por invitarme y a todas las personas que un sábado por la tarde os apetece sentaros a escucharme. Así que genial. Bueno, para las personas que no me conocéis, me llamo Beatriz Cuairán, yo ahora ya tengo 56 años, una edad ya más que razonable para que este don con el que yo nací, y es importante que lo explique, para que sepáis por qué lo que voy a contar hoy es información que yo tengo de primera mano, es decir, es información que está canalizada, es información que me llega por mi capacidad para acceder a otros planos de existencia. Cuando yo voy a nacer se dan una serie de problemas y yo tardo mucho más de lo que era esperado porque no había médicos y mi madre, pobrecita que está ahí, sufrió muchísimo y cuando yo voy a nacer el bebé ha muerto. En el momento, yo esto lo recuerdo, o sea, es decir, nunca lo olvidé, nunca lo he olvidado, esto siempre ha permanecido en mi memoria consciente. Lo que yo recuerdo es cómo, por no poder salir, intentarlo y no poder salir, el alma, mi alma, que estaba integrada dentro del vientre de mi madre, se marcha. Y cuando yo estoy viendo ya desde arriba a la madre y al feto, algo automáticamente me engancha al cuerpo. ¿Qué sucede? Que yo cuando ya vuelvo a mi cuerpo, ya no vuelvo desde el canal de nacimiento, vuelvo desde arriba, vuelvo fuera. Por lo tanto, muchas partes de mi cerebro se quedan abiertas. Yo siempre he leído que la oxitocina que se genera en el parto
está pensada para borrarnos a todos las memorias del alma, algo que tiene mucho sentido, porque si viviéramos con toda la memoria de todo lo que hemos sido antes, sería insoportable. Yo, todas las personas que me han conocido desde la infancia pueden decirnos que mi vida ha sido muy difícil, precisamente porque yo vivía en 2 planos de conciencia. Para mí era tan real las energías espirituales que me acompañaban, como mis memorias de vidas pasadas, como lo que yo tenía delante, como mis padres o mis hermanos o donde yo vivía de pequeña. Evidentemente esto lo que te da es una sensación de locura total, hasta que todo esto se encaja y empiezas a darte cuenta de que todo esto es un don, no es algo malo como yo sentí durante muchos años de mi vida. Después de esto, y esto lo cuento en la primera parte del libro, tuve la suerte, casualidad, que de ninguna manera es casualidad, de caer en manos de delfines y trabajé durante un año en el delfinario. Y los delfines lo que hicieron es activar este don todavía más y ayudarme a comprender muchísimas cosas que os aseguro que sin ellos no hubiera comprendido. De hecho, también os puedo asegurar por experiencia que nos llevan mucha delantera. Los delfines son la siguiente etapa de la humanidad. Ellos están aquí para sostener esa frecuencia hasta que el ser humano realmente lo desarrolle. ¿Qué pasa? Que este don, que es el don de la canalización, que además de verdad os garantizo que todo el mundo lo tiene y que todo el mundo lo va a poder desarrollar, especialmente en este tiempo, yo cuando las personas lo envidian o les parece algo como muy fuera de sí mismos, les digo que en este tiempo que estamos viviendo, todos estamos siendo llamados a ser humanamente espirituales. Por lo tanto, toda esa espiritualidad la tenemos que traer al cuerpo, tenemos que bajarla aquí. Y todos estos circuitos que yo tengo abiertos, los va a poder abrir todo el mundo. Esto estoy completamente convencida y además he visto en algunas personas cómo realmente lo han desarrollado, si no en toda su plenitud, desde luego en poco tiempo. La ciencia acabará por entenderlo y acabará por percibir estos circuitos como algo natural. Y no me cabe duda que en un tiempo se podrán estimular. Porque además, tal y como yo veo el campo electromagnético de la gente, que lo veo desde que soy pequeña, yo desde pequeña veía el campo de la gente. Veía si estaban enfermos, si estaban de mal humor, si mentían, si no mentían. Esto yo creo que es la siguiente etapa evolutiva del ser humano, que realmente ya seamos muy autoconscientes de nuestro campo de energía, sí, también del de enfrente, porque esto lo que nos da es un conocimiento de nosotros mismos que no tiene nada que ver con el que tenemos solo a nivel biológico o humano. Claro, desde este punto de vista, todo es el alma. El cuerpo es casi que lo último, porque el alma, y esto lo voy a contar como si fuera un cuento, entre otras cosas, porque tampoco tenemos demasiado tiempo, es decir, imaginaros que la energía universal, Dios, o como lo queramos llamar, decide crecer. La manera que tiene de generar el crecimiento es soltar muchas de sus células individualizadas para que cada una de esas células individualizadas se agrande y crezca por una misma. Cada alma es individual. ¿Qué pasa? Que lo que hacemos es ir agrandándonos, ir subiendo de nivel de conciencia, cada vez tener como más dimensionalidad y entonces volvemos a la fuente. Lo que hacemos es agrandar y sobre todo hacer que toda esa creación evolucione de una manera constante. Claro, cuando el alma decide venir a la Tierra, el espíritu, digámoslo, porque en principio es el espíritu. Cuando el espíritu decide venir a la Tierra, hay muchos más planetas para ir, ¿eh? Pero en este caso estamos aquí. Tiene que crear algo individual y, por supuesto, tiene que crear un cuerpo. Tenemos 12 dimensiones, vivimos en 3. ¿Qué hace la energía? Se colapsa. Lo que hace es que va descendiendo 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ¡pa! Y se colapsa en 3 dimensiones. Y ahí ya tenemos el cuerpo físico. A lo que estamos llamados en este tiempo, ahora mismo, es a ir hacia la 4ª dimensión. Por eso, toda esta amplificación de conciencia. ¿Qué sucede? Que el alma, como cierra sus memorias, pues vivimos con la sensación de que solamente tenemos linealidad pasado, presente y futuro. ¿Por qué? Desde el año 87 y especialmente desde el año 2012, todos hemos tenido una sensación de que lo que nos han contado solo es una mínima expresión de la vida, que hay muchísimo más que esto, porque realmente nuestro campo de energía lo que ha hecho es empezar a coger no solamente mucha más conciencia, sino también una concepción de sí mismo mucho más amplia. Y aquí es donde entra todo lo que tiene que ver con cómo nos relacionamos, primero con nosotros mismos, es decir, cómo empezamos a sentir que somos mucho más que un cuerpo, mucho más que una mente y mucho más que unas emociones, sino que realmente somos una conciencia
y que en esa conciencia tenemos muchísimas memorias de la cantidad de veces que todos y cada uno de nosotros hemos estado en la Tierra. Es decir, no estaríais aquí si no tuvierais muchísimas vidas pasadas. En el libro hablo mucho de las edades del alma. Hay muchas almas que están en edad infantil, hay muchísimas almas que están en edad adolescente. No tenéis más que mirar a nuestros gobernantes. Todavía se encuentran en estadio de edad adolescente y son almas que no tienen atracción hacia este tipo de temas. Pero las almas que sienten atracción hacia este tipo de temas y que estáis aquí y no os aburrís, os interesa, es porque tenéis almas viejas, almas antiguas, almas que todo esto no solamente os resuena, sino que estoy segura que todos vosotros tenéis experiencias en las que sabéis que no vienen de esta vida, que vienen de otras, bien de manera más consciente o bien simplemente porque lo sentís y lo sentís como una vibración. Claro, ¿qué pasa cuando nos encontramos con personas con las que sentimos una vibración de atracción instantánea o con las personas que sentimos una sensación de que no podemos verlas o de que tenemos muchísimo miedo? Hay personas que nos generan una sensación de que el cuerpo entra en alerta. ¿Qué pasa aquí? Ya estamos entrando en la asociación de almas. Ya estamos entrando en algo que, por cierto, antes de definiros las 3 asociaciones más importantes, que, por cierto, está predestinado, pero no predestinado porque tengamos un destino prefijado, sino porque nuestra alma, previamente antes de venir aquí, lo que ha hecho es pactar con esas almas un tipo de relación que le va a ayudar a evolucionar. Hay un guía espiritual que es muy posible que todos conozcáis, que se llama Ramtha, que tiene un libro, se llama El Plano Sublime, que todo el libro habla de esto, todo el libro entero, cómo nos asociamos las almas. Y es muy bonito leer, en algún momento lo pongo yo en el libro, él lo que dice es que realmente antes de venir desde el plano sublime, antes de encarnarnos en la Tierra, estamos como en una barra de un bar, muy parecido. Estamos en un plano de conciencia sin tiempo ni espacio, pero nos estamos encontrando con personas que hemos matado, que nos han matado, hijos nuestros que han muerto en una determinada vida y estamos diciendo, hombre, ¿qué tal? Pues en esta vida, mira, voy a ser yo el que te voy a matar a ti. Y se están encontrando la madre con el hijo que murió, que le generó un crecimiento espiritual brutal a través del sufrimiento, y se están encontrando siendo perfectamente conscientes de que cuando vayan a la Tierra han pactado unas asociaciones para aprender, pero que su memoria va a estar borrada, al menos su memoria de conciencia. Por lo tanto, tienen que atravesar una serie de, a veces son túneles o a veces son activaciones de alma, como son las almas gemelas, pero que no va a ser recordado de manera consciente. Yo creo que ahora, en este tiempo, ya muchísima gente lo reconoce, si no al instante, por medio de terapias, por medio de canalizaciones. En las canalizaciones, tanto las que hacía yo, aunque las hago, pero ahora ya son en grupo, como otras personas que canalizan, esto se ve así. O sea, esto se ve lo mismo que yo veo que una persona es rubia, una persona es morena. Se ve perfectamente la asociación de almas que hay entre 2 personas. Y yo hasta el momento solo he oído hablar de almas gemelas y almas afines. Y para mí hay 3 grupos muy diferenciados y el tercero casi es más importante que los otros 2. Os cuento. Las almas gemelas son almas que no solamente llevan muchísimas encarnaciones juntos, sino que normalmente tienen una cualidad que no tienen el resto de grupos de almas. Las almas gemelas son almas que juntas generan una tercera energía. No estoy hablando de hijos, no estoy hablando de almas que puedan tener hijos porque todos los grupos de alma pueden concebir. Estamos hablando de personas que una vez que se unen, tienen tal nivel de vibración y de conectividad entre ellos que pueden generar una tercera energía, que generalmente se traduce en grandes proyectos. Y cuando estas 2 almas gemelas se unen desde un lado positivo y de vibraciones altas, claro, son los que luego son grandes parejas, que son grandes creadoras de sistemas educativos, de terapias nuevas o de situaciones que es como si tuvieran una doble antena. En el momento en el que se juntan tienen una doble antena. No todas las almas gemelas se cruzan, aunque lleven muchas vidas y muchas encarnaciones juntos, no en todas las vidas están juntos. Para quien tenga interés, este libro que os voy a contar lo escribe Saint Germain, el maestro ascendido Saint Germain, que se llama Almas Gemelas, pero es como muy espiritual. No es un libro nada sencillo de leer, nada sencillo. Hay que estar como un requete muy concentrado. Él habla de su contraparte, que es Portia, y él cuenta, es una parte súper bonita, él explica cómo en una vida
él viene, yo creo que él viene en el cuerpo de Francis Bacon y viene a escribir y está muy orientado a una vida mundana. Y se cruza con Portia, que ella es una campesina, y se cruzan en un momento determinado y se reconocen al instante. Pero los dos son conscientes de que en esa vida no tienen que estar juntos. Saben que son almas gemelas, saben que en esa vida les toca estar por separado y saben que en otra encarnación volverán de nuevo a unirse para, como han estado teniendo experiencias totalmente diferenciadas, después cuando se vuelvan a encontrar tendrán mucho que contarse a nivel de alma. Entonces las almas gemelas no siempre están juntas. He conocido casos de almas gemelas que han sufrido enormemente porque han sido conscientes de que se encontraban con su mitad, pero que no podían vivirlo en esta vida. Y esto viene al hilo, que también lo explico en el libro. No sé si habéis leído a Platón, pero en el libro del banquete, él cuenta que las almas gemelas se generan porque en tiempos mitológicos el ser humano tenía 2 cabezas, 4 piernas, 4 brazos, y los dioses los envidiaban porque podían tener experiencias que los dioses no tenían. Y entonces lo que hicieron, los dioses ya sabéis cómo son los mitológicos, que son unos cabrones, nunca mejor dicho, y los cortan por la mitad. Entonces los cortan por la mitad y entonces aparecen una cabeza, 2 brazos y 2 piernas, una cabeza, 2 brazos y 2 piernas. Esto lo cuenta Platón en el libro del banquete. Entonces es como que estas almas están siempre destinadas a buscarse las unas a las otras. Esto es muy romántico, ¿eh? Yo creo que las cosas no son tan bonitas, pero no importa. El caso, yo conozco parejas de almas gemelas y las almas gemelas siempre son pareja, ¿eh? Cuando ya estamos viendo personas que se llevan maravillosamente bien, personas que están muy unidas y que son padre e hijo, o que son compañeros de trabajo, o que son amistades, nos hemos metido en las almas afines. Ahí estamos hablando de una afinidad en la que hay unos pactos previos donde en la casi totalidad de las veces siempre uno va a apoyar el proyecto del otro. Es decir, una persona muy espiritual que está muy mal económicamente, porque esto es muy normal en la espiritualidad debido a los votos de pobreza, castidad y obediencia que hemos hecho tantas vidas, que hemos sido curas, que hemos sido chamanes y tenemos siempre un lastre con el dinero. Si una persona es muy espiritual y tiene un gran problema económico y otra persona está muy orientada hacia el ego porque es un gran negociante, es un broker de Nueva York, y hay una asociación entre estas 2 personas de almas afines, se van a encontrar. El broker va a recibir muchísima espiritualidad y la persona espiritual va a recibir apoyo económico o como mínimo va a recibir unas lecciones de cómo generar en su vida dinero. Este es un ejemplo muy claro de almas afines. Almas afines es cuando unas personas han sido matrimonio en alguna vida y se les ha quedado algo por vivir y pactan en el plano sublime volver en la siguiente vida como padre e hijo, o como madre e hija, o como hermanos, o como compañeros de alma, pero sin que haya vida sexual entre medio. Simplemente es una afinidad de almas donde casi en la mayor parte de las situaciones lo que hacen es apoyarse mucho mutuamente y darse mucha energía unos a otros. También he visto casos, y esto los he conocido yo personalmente, de almas afines que conciben hijos. Fijaros, esto os va a sonar a todos, vais a ver. A todos os va a sonar parejas que son almas afines, que se juntan, por supuesto inconscientemente, conciben un hijo y una vez que tienen hijos ya se desenamoran. Es como la sensación de que son hermanos, de que tienen mucha hermandad, mucho compañerismo, se llevan fenomenal, pero el amor se les ha apagado. Porque normalmente son almas afines que vienen, casi siempre vienen de situaciones previas en las que conciben a un hijo y lo que hacen es, en vez de mirarse el uno al otro, mirar los dos en la misma dirección. Generalmente estos niños son niños con ADNs muy avanzados que tienen tanta energía por parte de los padres que son niños que además yo creo que en un futuro próximo vamos a empezar a verlos ya a gobernar, porque ya vienen desde el año 90 preparándose mucho para este nuevo tiempo, son altísimas frecuencias. Y hay muchos niños que parten de estas almas afines, que tienen que ver con personas que tienen una asociación de alma donde la sexualidad no es excesivamente importante a partir de un punto. Lo que os digo, en vez de mirarse el uno al otro, miran los dos en la misma dirección. Y puede ser perfectamente un hijo, o puede ser perfectamente un proyecto, o puede ser también cuando se han quedado cosas pendientes de otras vidas y entonces viene el uno a apoyar al otro o el otro al uno. Esto
veréis cómo cuando meditéis o maduréis un poquito esta información, vais a daros cuenta perfectamente, en cuanto miréis personas a vuestro alrededor, vais a ver la asociación que hay entre unos y otros, tanto en vuestra vida como en la gente que os rodea. Y luego tenemos la tercera parte de las almas, que esto es algo que yo recibí canalizado con una claridad prístina y que todavía no lo he visto escrito en ningún sitio, que son las llamadas almas compañeras, que estas son las almas que nos hacen polvo. O sea, es decir, son las almas que vienen a machacarnos vivos precisamente para impulsar nuestra evolución. Hay un chiste que contaba, yo creo que era Corberá, creo recordar, aunque no estoy del todo segura, que me gusta mucho contarlo porque escenifica muy bien este tipo de almas de las que os voy a hablar ahora. Y es que está Dios en el cielo y tiene a dos almas que llevan siglos y siglos ahí montados en la nube tocando el arpa. Y dice, ya está bien, haced el favor de bajaros a la tierra y hombre, poquito a trabajar, que ya lleváis mucho tiempo en el limbo y me tenéis aburrido. Y ya me cogen los dos el trenecito, van por la nube, hacia la tierra, y cuando están en el camino le dicen uno al otro, dice, ¿ya tiene esta vida que te ha tocado? Dice, espera, coge el papel. Dice, a mí me ha tocado en esta vida aprender a hacerme respetar. Y le dice el otro, uy, la de palizas que te voy a tener que dar. Claro, ¿por qué? Porque si no te doy palizas no vas a aprender a hacerte respetar, porque evidentemente debía de venir de alguna vida donde había permitido muchos abusos. Esto es lo que sucede con las almas compañeras. Yo he vivido en carne propia, como todos y cada uno de vosotros, situaciones en las que nos hemos enamorado de la persona menos apropiada del mundo, pero no la menos, la menos. La que dices, ¿por qué esta persona me genera tanta atracción cuando sé que es que me va a salir fatal, pero no lo puedes evitar? Esto es un alma compañera, que generalmente te maltrata, pero no te maltrata, tú te maltratas a través de esa alma compañera. ¿Qué pasa? Que esa persona te pone en pantalla grande algo que tú de otra manera no verías. He conocido casos en los que dos amigas muy amigas tenían unas dependencias tremendas una de otra, pero además una dependencia de la mala, de la que una se sentía muy obligada y que la otra abusaba muchísimo de la que se sentía obligada. Estas dos personas provenían de una vida en la que una era la madre, la otra era la hija. La madre muere cuando la hija tiene 6 años, porque esto lo he visto yo en la canalización. La madre muere de cólera, de una enfermedad vírica. La niña se muere, se siente abandonada y eso queda vibrando en el campo de las dos. Se vuelven a encontrar, automáticamente se unen. La que era la hija le cobra el abandono constantemente y la que era la madre no entiende por qué siempre tiene esa obligatoriedad y esa sensación de que le debe algo, y se genera una relación de lo más disfuncional y desde luego insana, hasta que estas dos personas toman conciencia, porque en los dos casos sufren ambas partes, porque hay algo en la vibración de cada uno que le obliga al otro a escenificar esa parte que no tiene solucionada. Esto es lo que son las almas compañeras. Podemos irnos a niveles más altos, que es algo que no es cómodo contar, pero os aseguro, y esto lo voy a dejar aquí, no voy a explicarlo mucho más, os aseguro que he visto casos más graves, casos de abusos, incluso sexuales y cosas difíciles, incluso hasta no de asesinatos, pero sí de situaciones mucho más complejas y dolorosas, donde lo que estaba aplicado es el plan de alma. Incluso escuchar decir al verdugo, no sé por qué lo hice, no tengo ni idea. Es decir, algo me impulsó a hacer esto. Y después, ya profundizando en esa situación, he acabado viendo, y esto lo he visto en persona, he acabado viendo a la persona violada agradecer al violador lo que había hecho, porque a través de esa experiencia había tenido un avance espiritual tan espectacular que realmente había tomado conciencia de que era una elección, de que no era una víctima, de que realmente había elegido esa dura experiencia para avanzar mucho más rápidamente. Cuando una madre pierde un bebé, estamos hablando de una asociación de almas compañeras, porque ese bebé se marcha pronto, el nivel de sufrimiento que se genera en la madre, siempre hay dos opciones en todos estos casos. La madre puede hundirse en el dolor y quedarse en ese sentimiento de pobre de mí para el resto de su vida, o puede explorar a través de ese sufrimiento el romper las barreras y los velos que llevamos todos dentro, que nos llevan a otros niveles de conciencia. Todavía hasta el día de hoy en la Tierra el dolor es lo que realmente nos genera el aprendizaje. Tener en cuenta que estamos
en el planeta de los contrastes. Sin luz, perdón, sin oscuridad no hay luz. Es decir, aquí las semillas donde crecen dentro de la tierra, oscuras. El bebé donde crece, en la oscuridad del útero. Todo es así. Día, noche, hombre, mujer, luz, oscuridad. Es decir, el dolor lo entendemos como la parte de la oscuridad. Si no entramos en esos territorios, no podemos agrandarnos, no podemos generar la luz que todos traemos dentro. Por eso somos un cuerpo colapsado, porque toda nuestra luz realmente la tenemos metida dentro, y si no tenemos situaciones de dolor y sufrimiento que nos hacen profundizar en nosotros mismos, entonces esa parte de nosotros se queda dormida, que tampoco es malo. Las almas jóvenes realmente lo tienen dormido. ¿Por qué? Porque tienen que tenerlo dormido. Hay almas que llevan muy poco tiempo en la Tierra. Esto, tenéis muchos artículos en Internet, pero bueno, en el libro mío explico muy bien las 5 edades del alma y cada edad del alma, sus características y un poco a qué tipo de profesiones se dedican, etcétera, etcétera. Porque un alma joven no tiene que tener el nivel de conciencia que podemos tener nosotros, igual que un niño no tiene la sexualidad desarrollada. Cuando las personas que tenemos ya una conciencia un poquito más desarrollada nos encontramos con almas jóvenes o con almas adolescentes y las distinguimos rápido, sabemos cómo tratar con estas personas, porque realmente sabemos que se mueven en un baremo en el que su conciencia está más cerrada. Y eso no quiere decir que esa persona ni mucho menos sea mejor ni peor. Es lo que le toca. Yo siempre hay una cosa que cuento hablando de las edades del alma, y es que, y esto es una cosa total, son ejemplos que son muy de calle. Vosotros os encontráis a un abuelo, al hijo que tenga 50 años, al chaval que tiene 20 y al niño que tiene 8 y los 4 van de la manita al parque. Os digo que el niño va a ver los columpios, nada más. El jovencito va a ver a la chica que está ahí para ligar. El padre va a ver la terraza que ya se está esperando con la cervecita. Y el abuelo va a ver el banco para tomar el sol. Porque es el mismo parque, pero 4 franjas de energía totalmente diferenciadas. Estas son las edades del alma. Y también dependiendo de las edades del alma, se asocian las almas, que a veces, almas muy antiguas, se asocian con almas muy jóvenes. El alma joven le da al alma antigua mucha tierra, porque las almas antiguas tenemos tendencias espirituales y a veces estamos muy volados, no os digo los que tenemos el don de la canalización, nos cuesta mucho la tierra, y el alma joven avanza a mucha velocidad, porque el alma antigua le abre mucho el campo de energía. Entonces, claro, todas estas asociaciones de alma no solamente parten de algo prefijado por el plan de alma de cada uno, sino también para que en la Tierra muchas almas jóvenes evolucionen de manera muy rápida. También hay muchas almas antiguas en cuerpos muy jóvenes, que ahora mismo es un momento en el que como hay mucha menos densidad en la Tierra que hace 25 años, 30 años, ahora hay muchas almas jóvenes almas antiguas que han podido nacer en este tiempo, precisamente porque ahora es cuando ya van a empezar estas almas viejas en cuerpos jóvenes a poder estar en los estratos visibles de la sociedad. Es el momento que nos toca vivir, realmente aupar a los que valen. Esto es lo que necesitamos fundamentalmente en este tiempo, que estos ADNs maravillosos, tan avanzados, que no necesitan prácticamente educación, y la que necesitan tiene que ser muy libre, porque no tienen las estructuras como nosotros, son almas que no tienen ningún interés en los líderes mundiales, porque ya huelen, que no tienen nada que contarles. Son almas que en el colegio son superdotados, que se les diagnostica mucho con estos síndromes de, no sé cómo se llama, que es como que están siempre excitados, que no es real, porque estos niños se aburren tanto que al final pues desarrollan una serie de aparentes patologías. No soy yo la persona más indicada para decirlo, pero en este momento tenemos en la Tierra almas muy antiguas, en cuerpos muy nuevos, que van a llevarnos a abrir nuestra conciencia a unos niveles que los guías dicen, lo llevan diciendo unos años. Quiero comentaros algo sobre los guías, porque una de las cosas que más me gustaría es que las personas que no me habéis escuchado otra vez empezáis a poneros en contacto con vuestra energía espiritual, que os aseguro que no es tan complicado como nos han hecho creer. Los guías nos decían que esta época que acabamos de pasar, iba a ser recordada como la era de la barbarie, y que lo que aparecerá a partir del 2025, cuidadito que nos quedan 5 años finos, como mínimo sorprendentes, ya lo venían avisando, a partir de 2025 entrábamos en lo que iba a ser llamado en un futuro como la época dorada de la humanidad.
Y es cuando realmente todas estas almas antiguas en cuerpos jóvenes van a empezar a tomar su posición en la sociedad. Y no solamente a nivel gubernamental, lo mismo abogados que artistas, que todo lo que tenga que ver con que tengan mucha presencia y con que su manera de pensar y de sentir estas mentes empiecen a abrirnos unas opciones que hasta ahora ni contemplábamos, pero es que hace 20 años hacer lo que estamos haciendo era completamente inviable. Hace 50 años que un ruso y un americano se comunicasen en 0, por un móvil era de locos. Vamos, esto lo contaba alguien en el año 1920 y lo habían metido en la cárcel ya. Y estamos yendo a una evolución que es que lleva una velocidad, vamos, que va en plan onda expansiva, y toda esta juventud lo que va a hacer es no solamente abrirnos más, sino crear las estructuras y las rutas para que todo esto sea vivible, para que realmente empecemos a vivir en un tiempo donde la parte, entre comillas, oscura, aunque a mí no me gusta llamarla así, me gusta más hablar de energías densas, no tenga tanto poder sobre nuestras vidas en general, ¿no? Para esto hay una cosa muy importante, que es que todos y cada uno de vosotros, por supuesto, si así lo deseáis, empecéis a poneros en contacto con vuestra propia energía espiritual. La energía espiritual es una energía que todo el mundo la tiene para sí mismo, nacemos con ella, tiene que ver con todas nuestras dimensiones de alma y que se cierra en el momento que nos colapsamos en un cuerpo. Esa energía no solamente es nuestra, sino que está así, esperando. Está como diciendo, pues nada, ya me dirá qué tengo que hacer, os lo juro, os lo juro, lo pongo muy en broma, pero os digo, me hace mucha gracia cuando la gente cree que es que nos tenemos que elevar y pedir y arrodillarnos ante la energía espiritual, cuando la energía espiritual se conoce, como con mi caso, porque va conmigo desde el nacimiento, no tiene nada que ver con esto. Es mucho más fácil, mucho más sencillo, mucho más lógico, y os aseguro que lo que llamamos los guías espirituales, los propios, los internos, no los externos, no los maestros ascendidos, están esperando que les digáis lo que queréis que hagan. Tener en cuenta que la energía espiritual no ve la 3D, no ve el tiempo del espacio. Llevan desde el principio de los tiempos con vosotros. Han pasado por miles y miles de vidas. Cuando habéis sido muy espirituales, habéis estado muy conectados con esa energía. Cuando habéis sido mucho más mundanos y terrenales, habéis desconectado, habéis puesto un limitador, como ponéis en la caldera o en la calefacción. Habéis dicho, oye, ¿qué es invierno? ¿Qué verano? Apagada. No, ya está, hasta septiembre no me hables. Esto es lo que hacemos el ser humano con las energías espirituales. Cuando estamos en etapas muy mundanas, entonces cerramos el conducto. Cuando volvemos a etapas muy espirituales, volvemos a abrirlo. Y dependiendo de la cantidad de trabajo que de alguna manera tengamos cada uno hecho, digamos que esto se abre y empieza a descender toda la sabiduría, el conocimiento y todas las experiencias que hayáis tenido en otras vidas, que se van incorporando a nuestra psique de una manera natural. Porque mucho de lo que tenemos que hacer en este tiempo es recordar quiénes somos. En realidad no es tanto... Hay un concepto en la espiritualidad que es que me tengo que trabajar esto, que no te tienes que trabajar nada, tesoro. Tienes que sentir quién eres y llevarlo por delante. Porque todos y cada uno de nosotros somos una representación única de la energía universal. Única, única. Nunca jamás ha habido ni habrá una persona como Asunta, ni una persona como Paula, ni una persona como Sonia. Nunca jamás no existió, no existe y no existirá. Nunca esa expresión de Dios o esa expresión de la divinidad. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Simplemente hacer que esa expresión viva lo más feliz posible y se muestre al mundo, sea lo que sea. Yo esto lo he contado mucho en mis cursos y en situaciones, la gente que no me conocéis os puede sorprender. He conocido auténticos trabajadores de la luz en el mundo de la prostitución. ¿Por qué? Porque estas chicas, es que además durante una época trabajé con muchas prostitutas, porque estas chicas aparentemente estaban en un trabajo poco moral o inmoral, entre comillas, y sin embargo venían a romper esquemas en su mundo, venían a traer mucho amor, venían a traer mucha luz. Pero claro, en esos mundos también tiene que haber personas que traen unas frecuencias muy altas y que de alguna manera se visten de eso y generan, porque estos mundos crecen también precisamente porque hay energías altas que les obligan a crecer de alguna manera. Es que además el caso de una de ellas ahora mismo es terapeuta, se metió en el tema de los masajes y tal, y yo me acuerdo que al principio me sorprendía mucho porque es que me traía a sus propios clientes.
Bueno, y luego ya un día vino la madame, os lo juro, como os lo estoy contando. Vino con su hija, vamos, todo el plantel, la mayoría eran rusas, espectaculares, increíble, pero es que ¿sabéis qué pasa? Había que escuchar a los clientes, había que escuchar a los clientes. Era increíble cómo les habían abierto el corazón. Independientemente, el foco era el sexo en primera instancia. Sin embargo, estos hombres, la mayoría, o personas con dinero, pero sí, personas como muy orientadas a los negocios y como fríos, ¿no? Y ya me llamó la atención porque, claro, luego en la intimidad, en una sesión privada, se abrían más, ¿no? Y me decían, es que yo no sé qué tiene esta mujer, pues que al final la quiero un montón. Fijaros lo que os estoy contando. Que venga una prostituta y que venga el cliente y que me lo traiga a mí a una sesión de canalización. Bueno, es que era el colmo. Es decir, todo esto os lo estoy contando para que todo lo aparente no tiene ningún sentido. La espiritualidad no tiene nada más que ver con que cada uno sea quien es, con la auténtica, total y absoluta fidelidad de cada uno a sí mismo. Si analizáis la vida de los grandes avatares, ninguna de ellas es demasiado moral, pero ninguna, ni la de Buda, ni la de Cristo, sí en lo que conocemos, pero en sus previos no. Ni la de Gandhi, ni la de Teresa de Calcuta, ni la de Teresa de Ávila, que ella accedía al mundo espiritual a través del opio y toda la vida lo hizo. Esto en principio no es muy moral. Buda dejó a toda su familia, padres, hijo y mujer, y de hecho se reencontró con ellos 14 años después. Y esto aparentemente no es muy espiritual, ¿no? Y sin embargo necesitaron conocerse a sí mismos. Primero, explorarse a sí mismos, dejarse llevar por esta vibración del Dios que cada uno llevamos dentro, que es única, que es única. Es decir, no sabemos realmente el por qué una persona necesita comer a la 1 del mediodía, otra a las 3, por qué una persona tiene un impulso fortísimo a viajar, o por qué alguien con 5 años compone melodías. Más egoísta que Mozart, más egoísta que Dalí o que Picasso, pero sin ese egoísmo, sin ese auto-yo, sin ese amor a sí mismos, no tendríamos sus obras. Yo no digo que seáis egoístas, digo que escuchéis lo que lleváis dentro y que realmente lo llevéis por delante, porque si no, estáis siendo infieles a lo más maravilloso que tenéis dentro, que es a vuestra divinidad. Empezar a llamar a vuestros guías espirituales es muy sencillo, no hay que hacer nada especial. En mi página web, beatrizpocoairan.com, he dejado muchos ejercicios en abierto para que entendáis el campo electromagnético, cómo realmente en nuestro campo de energía está toda nuestra información. Hay ejercicios en audio, explicaciones, también de los acuerdos psíquicos que tenemos con otras personas, de los cordones que nos unen que no están sanos, las cámaras de luz, que es un entorno energético donde nos podemos meter a voluntad para desarrollar estas conexiones con nuestra energía espiritual. Olvidaros, por favor, de ser buenos. Olvidaros de que tenemos que ser buenos, tenemos que ser de una determinada manera para ser espirituales. Mentira, os lo digo de todo corazón. Te puedes fumar 5 cigarros, beberte 14 vinos y ser lo que te dé la gana de ser. No solamente es que tenemos que ser libres, es que realmente cada uno emite la frecuencia y la vibración desde donde viene de antaño y desde donde se conecta con su parte más pura. No digo que tengamos que ser malos, pero realmente lo de la benevolencia y lo de que tenemos que ser de una manera determinada, esto que ves gente vegetariana que te mira fatal si te comes un trozo de carne, que yo les digo, pero que te afecta mucho a tu espiritualidad que yo coma carne. Pues igual yo es que necesito tierra. Joder, pues si no estoy flotando todo el día y para mí la carne me pone en tierra. Déjame, hija mía, y tú haz lo que tú quieras hacer. Conéctate con quien tú eres y sé libre para ser quien te dé la gana de ser. Estamos tan metidos en unas estructuras antiguas que como nos pongamos a esto es espiritual y esto no es espiritual, vamos a acabar como la iglesia cristiana, pero con otro nombre. Y se trata de que precisamente rompamos esos paradigmas y entremos en un sentimiento. Cuando la persona está muy conectada consigo misma, tiene una calma, una placidez y una cierta felicidad interior que hace que te salga de manera natural la bondad. Con los límites, ¿eh? Yo soy muy partidaria del amor con discernimiento. El amor incondicional se lo ha inventado alguien y esto no es verdad. El amor tiene que ser recíproco, tiene que haber equilibrio. Tenemos que estar equilibrados. Entonces, cuando tú te sientes muy en conexión, muy en concordancia con quién eres y todos tus 4 campos, espiritual, mental, emocional y físico, están en la coherencia 90%, porque en un 100% ya nos vamos de aquí, ¿no? Pero en el que se pueda, el sentimiento interior está como tan plácido que realmente no te nace tener sentimientos
destructivos o demasiado negativos, porque enseguida los coges y rapidito entiendes que vienen a ti para enseñarte algo, para equilibrarte y no tienes una necesidad de dañar. De hecho, las guerras se acabarán el día que cada ser humano acabe con su propia rabia interior, con su propia impotencia interior. Y esto se hará el día que realmente cada uno seamos quien de verdad queremos ser. Y esto me parece fundamental. Y desde ahí, yendo al tema que nos ocupa, y ya me callo porque si no, no terminamos nunca, y desde cuando uno está en consonancia con uno mismo, atrae a las almas que realmente resuenan y que están en sincronía. Y lo que nos pide este tiempo nuevo es que si estamos muy en sincronía con quien somos y nos unimos a almas que también estamos vibrando de una manera similar, claro, todo esto imaginaros lo exponencial que es. Si yo estoy bien conmigo misma, emito mi vibración, vosotros también emitís la vuestra, yo aprendo de la persona de al lado, y en algunas cosas soy estupenda y en otras soy una inútil. Tengo hasta taras, a veces pienso yo. Pero hay personas a mi lado que automáticamente lo que hacen es ponerme el otro lado. Pero porque yo ahora ya puedo sincronizarme con almas en los que aprender sea un placer, sea un placer. Y ya no tengo que aprender desde el dolor. Bueno, de momento, no es el año que viene que os voy a decir. Ahora este año va muy bien. Pero realmente ya creo que el sufrimiento y el dolor, el drama, la resignación son la vieja energía. La nueva energía ya no necesita esas rutas. Estamos creando rutas nuevas. Y para que nuestras asociaciones de almas cada vez sean más fructíferas para ambos lados, para ambas personas y para toda la gente que está alrededor, pues lo que tenemos que hacer es lo que os he dicho, ¿no? Es un poco el amor a uno mismo, pero de una manera no sentimental y con mucho discernimiento. Que esto es lo que hace que estemos aquí y que le encontremos mucho sentido. Y que dices, joder, qué guay, que me levanto por la mañana, qué maravilla andar por la calle siendo yo. ¿Qué me inspira a hacer hoy? Y sentir esa libertad. Porque si tú estás amándote mucho a ti mismo, la palabra amabilidad viene de ahí. Una persona amable es una persona digna de ser amada. Si tú te sientes amable, digno de ser amado, lo emites por todos los poros de tu piel y lo emites por la calle y la gente te sonríe. Y todo eso lo que hace es elevar la frecuencia del planeta. Por lo tanto, en el fondo, no es tan complicado. Lo que pasa es que nos han contado cosas que nos hemos creído y así estamos. Así estamos. Sonia, que te veo ahí sonriendo. Cariño, que digo que he cogido mucho tiempo, que seguramente habrá gente haciendo preguntas, ¿no? No has cogido mucho tiempo, creo que estamos todos aquí enganchadísimos con lo que estás contando. Hay una cosa, Bea, que me apetece preguntar, porque bueno, creo que puede ser interesante para la gente, ¿no? Que un poco escuche tu opinión, ¿no? Todo lo que estás contando, de alguna forma la enfermedad podría ser una demostración de esa falta de coherencia Hay interna dos en esas. cosas, pero hay dos partes muy diferenciadas. Hay enfermedades que son provocadas por el plan del alma. Es decir, Pero eso te dejo ahí que cuentes cosas. claro, yo he conocido personalmente personas minusválidas que en su plan de alma estaba esa minusvalía. Y te cuento un ejemplo concreto. Alguien que venía de muchas vidas de poder, pero muchas, de mucho poder, todo enfocado hacia afuera. Es decir, todo su ser estaba enfocado hacia afuera. Como todas las almas nos movemos en péndulo, es decir, igual que los actores, igual que un buen actor, hace una película de bueno, una de malo, una de guapo, una de feo, una de medieval, otra futurista, las almas hacemos lo mismo. Cuando un alma lleva muchas vidas de poder, normalmente se autoinduce una enfermedad de nacimiento para entrar hacia adentro. Un autista, un minusválido, personas que tienen determinadas enfermedades degenerativas. Todo esto lo que hace es que la persona se ponga muy en contacto con su propia alma, con su propio ser. Estas enfermedades digamos que son más complicadas de gestionar porque vienen del plan de alma. Y el plan de alma siempre está diseñado por nosotros mismos, por nuestra parte más superior. Conocí un caso de una persona que tenía todas las enfermedades habidas y por haber. Y fijaros qué curioso, os lo cuento precisamente por lo llamativo, porque cuando la vi en sesión venía con fibromialgias, fatiga crónica, bueno, esto era tremendo. Y cuando la vi en sesión era tan claro. Esta mujer venía de una vida monástica de mártir, donde había sido torturada, pero esta no era la clave. La clave era que para ella ser torturada era servir a Dios. O
sea, esta mujer en su fuero interno murió, en aquella vida muere con el sentimiento de que cuanto más sufría, Dios más la quería, porque venía de ese tipo de pensamiento del 1500 y pico, ¿no? Además, me impactó porque las imágenes eran totalmente vividas. Claro, ¿qué sucede? Que esta mujer perpetúa esas enfermedades porque en su fuero interno había placer. Ella sentía que era muy espiritual por sufrir mucho, pero vamos, mucho todo el rato. O sea, yo me sorprendía tanto cómo ella vivenciaba su enfermedad como algo placentero. Y era tremenda. En estos casos, la enfermedad tiene una función muy importante, muy importante. Y también es importante que la persona tome conciencia de si está en su plan de alma esta enfermedad. Después nos encontramos con las enfermedades que tienen que ver con... De hecho, la enfermedad se empieza a crear siempre en el campo electromagnético, en la parte externa. Yo he visto esto si os metéis en la web, como tengo láminas, vais a ver cómo funciona el campo de energía y se ve mucho, porque tenemos como unas intersecciones en los hilos que nos vamos creando, donde también hay cápsulas temporales, donde se ve la información de otras vidas, y a veces esa información de otras vidas suelta esas memorias y se empieza a crear una enfermedad que viene para ser curada. Cuidado, no viene para darte una lección de alma, sino que viene como un residuo ancestral que tú has traído a esta vida precisamente para trascenderlo, para levantarlo. ¿Qué sucede? Que esa enfermedad, si tú la ves, la percibes, te la trabajas contigo y con personas como tú, Sonia, que realmente van a tomar conciencia del punto de partida, de la raíz de esa enfermedad, entonces no solamente la trasciende, sino que además su cuerpo se fortalece a unos niveles. Estamos destinados a vivir mucho más que 100 años y tenemos una hormona de muerte que la vamos cada vez desactivando más. Y estos son el tipo de trabajos que haces tú, por ejemplo, y las personas como tú, porque trabajáis con algo que se llama innato, no es con el cuerpo biológico. El cuerpo biológico siempre es el último, el espiritual es el primero, el mental es el segundo, el emocional es el tercero y el físico es el último. Hay muchas enfermedades que se pueden parar si ya se perciben desde el campo energético, que es el que realmente manda las órdenes al físico. Entonces, claro, en cuanto empiezas a ser consciente, cuidas tus pensamientos, cuidas tus emociones y, por supuestísimo, el templo que nos ocupa con alimentación, con vida saludable, con yoga y con todo esto, pues entonces es cuando realmente entras en coherencia, porque los 4 planos tienen que estar al 25%, ¿eh? Esto también lo he experimentado. Todo lo que os cuento lo cuento por experiencia. Conozco gente que, bueno, esto lo cuento en el libro, yo lo he escuchado en una sesión, lo he escuchado yo en una sesión decirle a una persona, levanta ya la nariz del suelo, que llevas muchas vidas rezando. Así que levántate y disfruta de la vida. Es decir, espiritual, mental, físico y emocional, las 4 partes tienen que estar como una mesa, si no vamos cojos. ¿Puedes meditar un ratito por la mañana? Sí. Bueno, sí, pero luego te por ahí a tomarte un café. Y luego haz que tus emociones estén contentas, yéndote al campo y después tu mente alimentada con un libro o con una serie de televisión. Todo esto tiene que estar en equilibrio, recordar, humanamente espirituales. Entonces estamos aquí para que nuestra humanidad haga descender esa espiritualidad. No para estar rezando, elevando al cielo, que esto ya lo hicimos en otro tiempo. En las montañas no toca esa espiritualidad. Por eso llamo espiritualidad a pie de calle, que es un poquito lo que yo enseño. Porque me parece que nos toca ponerle un poco de, yo no digo de cachondeo porque no es la palabra, sí un poco de humanidad a la espiritualidad y entender que todo es espiritual. Todo es espiritual. Cuando lo comprendemos, empezamos a dejar de separar la luz, la oscuridad, trascendemos la dualidad cuando empezamos a comprenderlo y a manejarlo, pero siempre con equilibrio. Y la salud, que te voy a contar, que tú te ocupas y tienes que hablar tú más que yo, cariño. Bueno, gracias, me ha encantado la respuesta. Mira, hay una pregunta que ha hecho Seda. Dice, ¿deberíamos sanar de alguna forma las relaciones con las personas con las que tenemos desencuentros en esta vida? Con las que ¿Cómo tenemos podemos romper desencuentros? Con los que tenemos desencuentros? Depende. ¿Cómo podemos...? Discúlpame, te escucho. Sí, no es que he hecho como dos preguntas. La siguiente dice, ¿cómo podemos romper los votos de pobreza, castidad y obediencia? Bueno, los votos de pobreza, bueno, lo de los desencuentros con algunas personas, esto no es fácil de discernir, pero es muy importante discernir cuando alguien te trae una lección a tu vida a cuando ya es suficiente. Yo conozco personas que llevan 30 años contándome lo mismo.
y venga, y enredadas. Y le digo yo, pero hija mía, ya vale, ¿sabes? Ya tienes que dejar que los patrones y que todo lo que tiene que ver con los ancestros y que venga, dale que te pego a hacer árboles genealógicos, bien, sí, pero todo lo que te saque del presente. Hay situaciones que evidentemente tenemos que buscar la manera de, sobre todo de pacificarlas, ¿eh? Yo lo de sanar ya, que no estamos enfermos, ¿eh? Que la sensación de que venimos pecadores y enfermos y tenemos que sanarnos todo, yo antes sí, pues que yo estoy ya cansada, yo digo que no estamos enfermos, a veces es pacificar situaciones que nos sacan de un bienestar, ¿no? Pero es muy importante en algún momento parar un poco, o sea, es decir, cuando con una persona yo ya siento que la parte mía ya está un poco terminada o está un poco pacificada, es como a veces ya es suficiente. Entonces, no con todos los desencuentros hay que ponerse a trabajar sin descanso, porque también no gustar también mola. Y cuando entiendes que no puedes gustar a todo el mundo, entonces empiezas a darte cuenta de que tu camino no puede ser parado porque tengas determinadas relaciones en las que las cosas no vayan como a ti te gustaría. Esto es muy, muy complejo de explicar, pero realmente creo que también es importante saber cuándo hay que trabajar un patrón o cuándo tienes una persona que te está reflejando algo doloroso y continuar con esa persona o cuando ya es suficiente y de alguna manera hay que aparcar estas relaciones y dejarlas simplemente pues, seguir tu camino, ¿no? Porque si no aparecerá otra persona que te reflejará o lo mismo en un plano superior. Y la otra pregunta era, que ya no me acuerdo. ¿Y la Sobre otra los cuál era? votos. ¿Cómo poder Lo romper de los los votos votos. de En pobreza, el libro, castidad? en el libro, en el libro viene un ejercicio concreto que en realidad todo esto siempre funciona por el mismo motor que es la intención. Es decir, en el libro yo he puesto una serie de ejemplos simplemente por evitaros que os lo inventéis vosotros, pero que lo podéis hacer sin necesidad ni de compraros el libro ni de leeros el libro si no os apetece. De todas maneras, lo puse en Amazon muy baratito, online, como a 3 euros creo que cuesta, para facilitar la gente que quisiera tenerlo y que no tuviera que pagar demasiado dinero. No obstante, os digo que hay muchos ejercicios en la web que están en abierto. Los votos es un tema que tiene mucha profundidad, porque venimos de muchas vidas espirituales donde el voto de pobreza, castidad y obediencia nos tiene siempre con el sentimiento de que Dios está fuera de nosotros, porque lo hemos entregado el poder durante cientos y cientos de vidas. ¿Qué sucede a nivel electromagnético? Cuando tú en una vida prometes obediencia a Dios, automáticamente es una parte de ti, la sacas de ti y simplemente hay como partículas, esto se ve como si fueran partículas atómicas o moleculares nuestras, alrededor nuestra, pero no está en nuestro interior. ¿Por qué? Porque hemos jurado y prometido que Dios estaba ahí y que a Dios teníamos que darle nuestra vida, nuestra pobreza, nuestro dolor. ¿Cuántas vidas nos hemos torturado precisamente porque creíamos que es lo que quería Dios? Lo de los votos, fundamentalmente de lo que se trata es de traer todo lo que hemos puesto fuera en otro tiempo a nuestro interior y entender que la parte divina de todo ser humano está dentro. Ya no hay señor de barba blanca ahí castigándonos de nada. Es que esto es lo que necesitábamos en estos últimos 5.000 años, pero ya no necesitamos esto. El ejercicio se puede hacer de muchísimas maneras, pero os aseguro que lo que funciona es la intención y podéis decir oraciones que os inventéis, como acostaros en la cama y decir literalmente mis guías, mi yo superior, guías espirituales externos. Yo trabajo mucho con los emisarios pleiadianos de la luz, hay libros que están en PDF gratuitos. Simplemente decirles, quiero cancelar mis votos de obediencia, pobreza y castidad. Y os acostáis y dejáis y empezáis a sentir. Y si luego os apetece, vais a la página y me lo contáis, porque os aseguro que ahora mismo funciona. Toda vuestra energía espiritual está esperando a que le deis entrada y permiso para sanaros. Y un concepto que probablemente no habéis escuchado nunca, importantísimo. El yo superior, lo que quiere de vosotros es vuestra peor parte. No quiere que seáis ni buenos ni guapos, sino vuestra peor parte. ¿Por qué? Porque toda esa parte que todos llevamos escondida, como si tuviéramos algo muy malo que no queremos que nadie vea de nosotros, es lo que impide que el yo superior descienda a nuestro cuerpo. El yo superior lo que quiere es que le entregues tu vergüenza, tu envidia, todo lo peor de ti, coges y le dices, y te lo va a coger como un regalo, porque realmente eso es lo que le impide descender a tu cuerpo.
con estos conceptos, acostaros cada noche y pedir activación espiritual. Pedir, por favor, quiero ponerme a trabajar con vosotros. Y como todo en la vida es una cuestión de elasticidad y rutina. ¿O no os han dicho vuestros padres lavaros los dientes 300 veces hasta que se mete en la psique y te los lava siempre? Esto es igual. De verdad lo digo, aquí todos somos espirituales y ninguno mejor que otro, ¿eh? Ya no estamos en tiempo de maestros, ¿eh? Aquí el maestro que funciona es que llevamos dentro. Yo digo, ya la gente que me conoce estará harta de escucharme, yo enseño beatrizología, nada más, nada más. Yo lo que enseño es mi camino y lo que mi camino me ha mostrado y lo que mi experiencia me ha enseñado. Y aquí habrá una persona y Sonia enseñará soniología, y Luz enseñará luciología, y Yolanda yolandología, y cada persona lo que hace realmente es ser ese faro. ¿Y cómo eres ese faro que alumbra el camino a los pescadores? Acordaros que el tiempo que estamos viviendo no es de ayudar a los demás. De ahí que tiene que cambiar el concepto de amor hacia uno mismo. El real, la auténtica persona espiritual, los trabajadores de la luz o almas antiguas, somos faros. El faro alumbra. El faro le dice al pescador, mira la playa, mira el puerto. Y luego el pescador hace lo que quiere. Yo no he visto nunca un farero tirando cuerdas al pescador en la vida. El farero dice, chico, yo te alumbro, tú verás lo que haces. Y luego el pescador, con su libre albedrío, se salva o se estrella. Pero eso es un alma antigua. ¿Y cómo hacemos esto? Estando de maravilla en nuestro cuerpo. Si estás en una piscina negra porque está sucia, 10.000 personas, y tú coges, te levantas y sales, tú no estás haciendo nada, te estás saliendo tú. Pero la gente dice, ¡ah, qué fuerte! Pues si ella puede, yo también, ¿no? Esto es un alma antigua, esto es un trabajador de la luz. Hacer lo que siente de corazón, hacerlo por sí mismo para salvar y para amar su propia divinidad, y los demás te están viendo conducirte y te copian, ole, y cada uno nos vamos copiando, contagiando, alumbrando unos a otros. Porque yo tengo partes que yo no las veo y tengo personas que me las alumbran y yo a ellas. Y así seremos eslabones de una cadena. Todos maestros. Aquí no estamos que vaya a adorar a nadie. Que no toca. Que me vengo arriba, ya sabes, y no termino. Y veo que hay mucha gente preguntando, Sonia. Bueno, muy interesante, Bea. Mira, Olga pregunta, ¿cómo se pueden ampliar los planos? Dices que estamos en el tercero y hay 12. Sí, hombre, ten en cuenta que a partir de la sexta dimensión no necesitamos cuerpo, ¿eh? O sea, las entidades de sexta dimensión, de quinta, se ven. Yo las de quinta las veo, más difuminadas que las de cuarta. En la sexta dimensión, cuando accedes a sexta dimensión, escuchas una vibración que el cerebro lo traduce como música. No es ni siquiera música, pero ahí ya no necesitamos nada de cuerpo. Entonces, la amplificación es lo que estamos haciendo. Lo que pasa que en este momento que estamos viviendo, tener en cuenta que toda alma antigua venimos siempre en este tiempo. Siempre venimos en tiempos, todos hemos estado en la Revolución Francesa, todos hemos estado en la caída del Imperio Romano, somos destructores de sistemas. Venimos, detonamos, ayudamos mucho a que se rompa lo viejo y a que venga lo nuevo. En este tiempo, elevar la conciencia implica, bajo mi entender, por supuesto, bajo mi punto de vista, implica a que todo el trabajo espiritual que hagamos esté muy, muy amalgamado con la humanidad, muy amalgamado. Es decir, hay personas que cuando lo deseamos podemos cambiar un ambiente. ¿Por qué? Porque tu espiritualidad, ya que está muy trabajada, o yo, el contacto con los guías, la abro y la cierro un poco a voluntad. Y en determinados espacios, en determinados ambientes, yo me adecuo a la situación, que a veces es de vibración baja, pero lo que estoy haciendo con eso es emitir toda mi frecuencia, pero adaptándome en muchos momentos a las frecuencias que en ese momento estén en el sitio donde te toca estar, cuando vas a hospitales o cuando vas a situaciones que no son lo más espiritual del mundo. Es que esto es una clave muy importante de la nueva espiritualidad. En casa, en soledad, en nuestras noches podemos aprovechar a pedir amplificación, a pedir aceleración de conciencia, a pedir la verdad, no lo que nos cuentan, sino estar conectados con nuestra propia verdad, que nos abran mucho la conexión con nuestro yo superior. Hay miles de ejercicios maravillosos que realmente fomentan esto, pero que una vez que nos levantamos por la mañana, es muy importante que esa espiritualidad no nos ponga 2 metros por encima de los demás, ni que andemos por la calle flotando.
Muy importante que todo esto esté muy amalgamado con nuestra propia humanidad para que esa activación de conciencia, esas nuevas frecuencias realmente se emitan hacia todo lo que nos rodea, hacia todo lo que... Así se acaban las guerras. Cuando cada persona, esta dualidad, de alguna manera la ponga en paz y la trascienda y pueda elegir cuándo quiere estar más baja o más alta, es decir, cuando las riendas la tenga sobre todo la persona que se puede manejar en distintos planos. Y esto hay un ejemplo muy claro, todos y cada uno de vosotros tenéis la experiencia de lo que es estar con alguien que está en vuestro nivel de conciencia o después iros a ver a vuestra abuela, que tenéis que cambiar el lenguaje, tenéis que cambiar el estado físico, tenéis que cambiar, más se os quita hasta el color, por mucho que la queráis, porque habéis bajado el campo frecuencial, generalmente porque nuestros abuelos son almas niños, son almas muy jóvenes, aunque estén en cuerpos adultos, mucho más mayores que los nuestros biológicamente. Entonces, claro, ahí tenemos una sensación de que realmente tenemos que frenar nuestra conciencia y meternos en unas frecuencias más bajas. Pero cuando esto es consciente, lo podemos hacer influyendo a esa persona. Es decir, dejando una parte de nosotros emitiendo una vibración para que esa persona, cuando tú te vas de esa casa, se quede mucho más alimentada de energía de alta frecuencia que tú emites conscientemente. Que tú has decidido vestirte de persona que va a hablar en el nivel del lenguaje de tu abuela o de tu abuelo, pero que una parte de ti está a su disposición, energéticamente hablando, para que esa persona se esponje. Yo le digo esponjar porque realmente desde donde yo percibo la vida, ese campo de energía, muchas personas que son como pasas, y cuando tú emites conscientemente tu luz hacia esas personas, realmente se esponjan. Entonces, tú te vas de ahí y tu abuela simplemente está más contenta y no pasa nada, no se ha dado cuenta de nada, ni falta que hace, y le has dado igual 5 minutos de vida. Salud. Esa energía, porque tú te has disfrazado de su frecuencia. Saint Germain afectó en la Revolución Francesa a muchísimas personas, especialmente a María Antonieta. Él era ya un maestro ascendido, como conde Saint Germain, llevaba más de 300 años vivo y él vivía con túnica y comía sopas de avena y vivía en su monasterio. Y cada vez que se iba a Versalles se ponía hecho un cromo. Claro, medias, tacones, peluca, tenía que vestirse como ellos para poder afectarles. Era la única manera, que realmente se adaptara a ellos. Esto es súper importante. Los niveles de frecuencia que cada uno podemos mover son, yo no digo ilimitados, pero sí, pero muy importante que estén en consonancia, y os lo digo porque yo he vivido mucho tiempo en esos planos y es insoportable para ti y para los de al lado. O sea, es decir, vivir siempre en esos planos es una experiencia terrible. Se te pasa la vida sin sentir, sufres un montón porque no quieres estar aquí. Y hemos venido para estar aquí, no estaríamos muertos. Entonces se trata de que pongamos equilibrio entre activar nuestros niveles de conciencia y después ponernos a la calle, a trabajar y a divertirnos, muy importante. Estamos aquí para celebrarnos, No se os olvide, no para sufrir. No se te oye, Sonia. Tienes el micrófono cerrado. Ahora. Sí. Josefina pregunta cómo podemos ir a nuestro ser interior para contestar lo que tenemos que aprender de cada experiencia. Esto siempre tiene que ser por llamada, siempre. Os he dicho antes que el motor que mueve todo esto es la intención. Hay múltiples maneras, hay muchas personas que lo hacen a través de la meditación. Yo soy más partidaria de estar conectada. Yo meditar es que he hecho incapaz. Yo me conecto. Pero he visto en muchos casos que la mayoría de la gente tiene una imagen de todo el tema espiritual muy dificultosa y muy farragosa y que hay que hacer porque la mente es estructurada y la mente parece que necesita de sota caballo rey y no es real. Lo que tenéis que hacer de verdad es desearlo. Y si lo pedís por la noche, especialmente, y de verdad, esto os lo digo de todo corazón, escribirme a experiencias @beatrizcoiran.com. Yo os mando ejercicios, os mando fragmentos de libro. Si alguien realmente lo que quiere es método, hay muchos muy buenos y algunos de ellos muy rápidos, pero si pedís a vuestros guías espirituales una activación, si pedís activación o aceleración, la vais a recibir. No conozco a nadie que no la haya recibido.
Y luego a veces es demasiado, cuidado, que luego hay gente que no duerme porque está tan activado espiritualmente que me llaman, digo, tierra, esto es como el grifo, esto es como el grifo. Toda vuestra energía espiritual está pulsando porque realmente ponerse a trabajar, de verdad, son como escoltas. Los guías son visibles, son palpables, son sentibles. Y cuando estamos dormidos, sobre todo en el proceso de antes de llegar a dormirte, cuando te despiertas, es el momento en el que nuestra mente tiene una frecuencia mucho menos mental y es mucho más fácil que una vez que pidáis estas activaciones o aceleraciones, vais a sentir cómo trabajan con vuestro campo de energía. En la página mía hay, creo que son 6 o 7 lo que se llama cámaras de luz. Leeros lo que es una cámara de luz. Una cámara de luz es un envoltorio energético que es muy parecido a una sesión de sanación o de terapia, que entramos en otros planos propios. Y las cámaras de luz tienen muchas calidades, hay muchas y muy diferenciadas. He puesto las 7 que me parecen más importantes y está con mi voz lo que tenéis que hacer, y luego tenéis como 20 minutos de música que está en la misma frecuencia de la cámara de luz, porque las hay de sanación emocional, las hay de activación espiritual, las hay para todo el sistema multidimensional de otras vidas. Entonces, hacerlas, no, os digo de verdad, no conozco a nadie que con estas cámaras de luz no haya sentido algo, y en algunos casos muy potente. Empecéis a acceder a vuestra propia información, que es de lo que se trata todo este tiempo, de acceder a vuestra información multidimensional. Somos seres multidimensionales, esto es una cosa más que obvia. Y esto es gratis, cariños, esto es gratis, esto es como el sol. La energía espiritual no cuesta dinero, está ahí esperando a ser llamada. Os lo digo de verdad, de todo corazón, que luego los métodos, pues claro, si estamos trabajando, pues tendrán que tener un coste, pero que en el fondo no necesitamos más que pedir estar conectados. Puedes hacerlo en casa, puedes hacerlo a veces hasta en el baño, a través de la ducha hay ejercicios que realmente limpian todos los canales y que hacen que estemos mucho más puros, ¿no? Energéticamente para esas conexiones, en un paseo por el campo. Fundamentalmente es desearlo, la intención es lo que hace que todo esto empiece a suceder. Bueno, yo no sé si esto le puede responder un poco a María Jesús. Pero ella pregunta algún ejercicio para activar la abundancia económica. Dice que es cariño, es que, María Jesús, cariño, es que el tema es ver de dónde viene la escasez, ¿sabes? Siempre es ir a la raíz del por qué. ¿Qué parte de ti todavía necesita esa lección de vida? Esta es la clave, mucho más que un ejercicio en realidad. Mírate, desde luego, no sé tu historia ni tu vida, pero desde luego te aseguro que el tema del voto de pobreza, o sea, desactivar el voto de pobreza es fundamental. Tener en cuenta que hemos pasado vidas y vidas espirituales en las que la pobreza era lo que Dios quería. Y ahora todavía, a día de hoy, ser espiritual y rico parece que no se lleva muy bien. Entonces, a veces hay una especie, como os he dicho antes, ¿no? Limitadores. Igual que lo ponemos en las calderas y lo ponemos en las... Son autolimitadores. Si tú le has jurado obediencia, pobreza a Dios constantemente, durante una vida, durante otra vida, durante otra vida, si hemos maltratado nuestro cuerpo físico cuando el alma lo crea precisamente para nuestro disfrute, tenemos una cantidad de informaciones contradictorias en nuestro interior que impiden que realmente todo esto se dé en tu vida. Entonces, es buscar la raíz. Si no sabes, hazte cualquier cámara de luz de las que te digo que hay en la página, y lo que puedes pedir es orientación. Te aseguro que igual no el primer día ni el segundo, pero cuando pedimos orientación a nuestros guías, o te levantas con la sensación de que lo sabes o lo sientes, o alguna circunstancia en el día te va a hacer conectar realmente con el foco del problema, porque siempre hay un origen. Para que tú provoques en tu vida una escasez económica, casi siempre está relacionado con la idea de que para ser espiritual hay que ser pobre. De verdad, esto está muy arraigado, mucho, muchísimo. Lo he visto tantas veces. Bueno, Beatriz, te voy a dar la última pregunta. Carmina pregunta que cuál sería el significado cuando paramos por bastante tiempo de encontrarnos con almas afines, incluso con almas compañeras. Y eso pasa como una preparación para encontrarnos con un alma gemela o afín superior. No,
las almas gemelas nos encontramos en algunas vidas porque generalmente hay un proyecto común. Es decir, no es que, o igual no he entendido bien la pregunta, no es que nos encontramos con almas afines y almas compañeras para llegar hasta las almas gemelas. Es que no sé si he entendido bien la pregunta. Sí, no, ella dice, o tiene la sensación de que no se está encontrando con almas. Porque por Afines. supuesto gemelas no, pero ni afines ni compañeras. Esa es su sensación por lo que entiendo. No, que va, cariño. Te aseguro que en la gran mayoría de los casos, muchas de tus relaciones estarán en uno de los dos casos. Lo que pasa que es que no siempre es fácil verlo, ¿eh? No siempre es fácil acceder al nivel de lectura que tienen estas asociaciones. Porque para eso tienes que estar muy en contacto con tu propia historia. Tienes que estar muy en contacto con tu propia historia y tienes que tener muy activado lo que los guías espirituales llaman el innato. El innato es nuestro campo electromagnético e inmunitario. El innato es una capa que tenemos en la parte etérica que es como el embajador del alma. Cuando trabajamos con kinesiología, con homeopatía, con aceites esenciales, que son cantidades infinitesimales, que no llegan a la química, estamos trabajando con el innato. Cuando una persona, tú lo haces, porque tú me lo has hecho a mí, Sonia, cuando tú me has medido cosas en la mano y has visto que mi mano tenía fuerza, no tenía fuerza, estabas Elena, perdona, es que está saliendo detrás. Hola, Cari, ¿qué tal? Te echaba de menos, hija. Ay, qué bien verte. El innato es lo que se activa en todas las partes médicas, lo que hace que midamos cuando una sustancia es buena para nosotros o no es buena a nivel homeopático, a nivel de kinesiología, nos avisa de todo lo que tiene que ver también con las relaciones. Cuando aprendemos a tenerlo muy activado, que es cuando realmente estamos escuchando nuestro instinto, cuando tú de repente estás delante de alguien y dices, qué incómoda estoy, y no sabes por qué, estás incómodo y te quieres ir pero no te atreves, porque las convenciones sociales así lo dicen, tu innato está hablando. Cuando tenemos esto activado, entonces eres capaz de saber perfectamente el alma que tienes al lado, pero normalmente no en presencia. Cuando estás en presencia de la persona, generalmente se activan mucho más las partes mentales o emocionales. Pero cuando te vas a la cama por la noche y tú preguntas y pones en manos de tu yo superior, mi yo superior, siento esto con esta persona, quiero información. Yo ya conozco a muchas personas que perciben perfectamente, si no en su conjunto o con imágenes, pero perciben muy bien el tipo de asociación que tienen con esas personas. Y ya con el tiempo, cuando tú tienes más desarrollo, sabes si realmente viene esa persona para apoyarte o para ponerte una lección delante que tú has pactado que esa persona ha venido para que tú la aprendas, ¿no? Esto es una cuestión, como siempre, también de desarrollo, ¿no? Y de ir experimentando. Todo es prueba-error, ¿eh? Si yo a veces sé lo que sé de tantas veces que me he caído y me he levantado otras tantas, esa es la ventaja que tengo yo sobre vosotros, que me he caído más veces. Entonces, claro, al final, claro, pues de tantas que te das, pues tienes que aprender. Y esto pasa mucho por la práctica. Y hay muchas lecturas, ¿no?, que te van ayudando, pero no hay nada que te hable más que lo que tú sientes dentro de ti, estar en contacto con tu energía más esencial. Esto es lo que realmente te da el baremo de todo lo que es bueno en tu vida y lo que no es bueno en tu vida, independientemente de lo que te hayan dicho. Tus padres, o tu gobierno, o tu pueblo, o tu raza. Es igual. Hay algo que tiene más verdad que todo eso, que es nuestro interior. Bueno, creo que es un bonito mensaje para terminar. Sí. Es que, Beatriz, mil gracias. Me ha encantado volverte a escuchar. La verdad es que hay un montón de cosas que ahora me he recordado que digo, que tengo en mi mente gracias a ti, ¿no? Gracias a todas esas conversaciones que hemos tenido. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Gracias. Bueno, más que ya está abierto. Gracias. Por fin, o sea, desde ayer ya estamos aquí. Bueno, como veis hay gente aquí que ya nos han venido a acompañar y la verdad es que, bueno, estamos felices de no solamente poder estar presentes online, sino ya físicamente de carne y hueso. Y bueno, pues os animo a todos a venir. A ver si este verano nos podéis hacer una visita de la forma que sea. Sería maravilloso. Y de todas maneras,
lo digo yo, pero echar un vistazo a la página, porque en cuanto veis la piscina, veis la sala de yoga, veis las habitaciones, unas ganas de ir tremendas. Apetece. Más la Sí, gente. la web es maski.es, escribe M-A-S, U de queso y latina. Y bueno, también seguimos con cositas online. Estamos haciendo unos retiros de talks muy interesantes y empezamos el próximo la semana del 15 de julio. Que bueno, por aquí hay varios que lo han hecho. Si os apetece hacer algo un poquito para vuestro cuerpo físico, para ese 25%, pues puede ser un buen comienzo. Sí, bueno, pero ahí le ponéis mucha alma también, ahí también hay mucha activación espiritual en tu trabajo. Sí, Que ahí sí, ya van para 50. Con la la comida verdad lo es que emocional y ya en las conversaciones lo mental. Tienen el 100, el 100%. total, la verdad es que sí, son procesos preciosos y Lo son. bueno, Lo si me certifico. quedo, mi mensaje es el mismo, o sea, lo que tenemos es que ser felices, que para eso hemos venido y ese es el objetivo y pues eso, a disfrutar de la vida, que es un regalo con COVID, con crisis económica o con lo que sea. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Pues un beso enorme a todos y Lo mil mismo. gracias de verdad. Estoy muy contenta de tener aquí esta compañía tan grata. Ahora a celebraros, ahora ya te sacas un vinito y a celebraros. Sí, pues sí. A todas las personas que estáis ahí, ojalá pronto tengamos ahí una reunión que estemos 40, Wow. charlando, Pues en el sentados domo en la cabemos. hierba. ¿Eh? Sí. Ojalá, ojalá. Bueno, un beso grande. Gracias, Beatriz. Y Un gracias a gran fin de todos. semana a todos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Chao, Hasta chao. otro día, El chao. sábado que viene con Guiomar, que está aquí también. Tenemos una charla súper interesante. Pues ahí estaremos. Gracias. Venga. Buen fin de semana. Chao. Gracias, Sonia. Adiós. Adiós, cielo. Chao. Adiós a todos.